que se impartió así de pronto, ya tengo la mente de Cristo. Es algo que necesito desarrollar y es una responsabilidad individual, personal, así como la salvación es personal, individual. ¿Okay? Y este año, como pastor, la tarea de un pastor es llevarte al propósito. Amén. Llevarte a que conozcan, como dice Juan capítulo 17, el Señor que lo voy a leer. Los que quieran seguirme me pueden seguir, si no escuchen aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviar. Conocer a Jesús es el desafío de usted de manera personal. Si usted no ora, si usted no es discipulado, si usted no cruza la línea de creyente a discípulo, mire, Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Sabe? Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto, ¿verdad? Y eso nos dice que Israel, la higuera fue comparada a Israel. Dios le dio una palabra a Israel. A través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Dios piensa de manera individual, Dios piensa de manera generacional y Dios piensa en naciones, en individuos, en naciones y en generaciones. Y el reto de usted o de nosotros es pensar como Dios piensa. Dice que en el caso del rey de Ezequías, lo digo rápidamente, porque él tuvo un arrepentimiento. Isaías le dice, vas a morir, y establece el profeta una sentencia con Ezequías en el palacio. Y cuando le da la palabra a Ezequías se arrepiente. Y dice que Dios le dio 15 años más. ¿Ok? Dios le dio 15 años más. Pero después empieza a tomar los utensilios de los templos. Y él dijo, no me importa lo que pase en las generaciones siguientes. Y a veces los cristianos no nos interesa nuestra descendencia. Por eso yo estoy colocando la escuela de padres, para que entendamos que necesitamos pensar que nuestros actos van a afectar la siguiente generación. Y necesitamos, antes que nos vayamos de esta tierra, si Cristo no ha venido, si no ha venido el arrebatamiento, dejar huellas y dejar gente que realmente glorifique al Señor. Amén. Pero principalmente por nuestra familia. Y ese es tu desafío. Diga que está a tu lado. Ese es tu desafío. Y este año vamos a tomar territorio para fundar otras iglesias. Porque ya es tiempo ya. Y diga que está a tu lado. Ya es tiempo que deje la comodidad. Porque la comodidad, mire, ¿sabes? La comodidad te va a traer a ti lo que dice Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia tibia, no era fría ni caliente. La comodidad los llevó a ellos a ser tibios, a ser conformistas, ¿okay? a conformarse, porque a veces nos acomodamos en el conformismo, nos acomodamos en la experiencia. Yo quisiera mañana lunes estar en mi casa durmiendo. A veces mi cuerpo me pide seguir durmiendo en la mañana. ¿Y a usted? Parece que 2 o 3, los demás parece que no tienen problemas con eso. Entonces, salir a evangelizar a las 5 de la tarde. El sol, el café, quiero estar en el aire, o si no tengo aire, el abanico en mi casa. Entonces, necesitamos sacudirnos de la comodidad. Quiero que a tu lado, sacúdete de la comodidad. Mire, una nación se construye, entienda esto. Y le voy a
florecer en medio de todo, desde todo, porque la palabra de Dios afecta a todo, afecta a tu finanza, afecta tu manera de relacionarte, afecta a todo, pero la palabra de Dios, y ahora vemos a Salomón enseñando y hablando del poder de la paternidad, y el poder de la paternidad tanto biológica como espiritual, porque un verdadero padre dice que los hijos son como flechas, como saetas en manos de los padres. Es decir, ¿qué me está diciendo ahí la palabra de Dios? Ahí me está diciendo la palabra de Dios que lo que yo enseñe a ellos, yo puedo lograr que esa descendencia y esa generación vaya mucho más allá que otros y aún de lo que yo pude conseguir en mi vida. ¿Usted entiende esto? Mire, construir una descendencia y establecer una descendencia con la palabra de Dios es hacer que tus hijos sean líderes y no sean borregos. Y no sean borregos. Entonces tú eliges o tener hijos líderes o hijos borregos. Los hijos borregos son los que no tienen temor a Dios, los que no entienden el propósito de Dios y los que no tienen identidad. Y hoy la identidad está siendo muy atacada. Bueno, todos los días estoy en un lugar. Esta mañana estaba con mi esposa comiendo unas empanadas y llegó un muchacho con unos aros y eso es todos los días. Entonces hoy la identidad la falta de identidad te va a llevar a ser borrego del sistema. La falta de identidad te va a llevar a renunciar a tu fe. La falta de identidad te va a llevar a mezclar tu fe. Los fariseos mezclaron la fe y Jesús les dijo: vuestras costumbres han invalidado la palabra de Dios. Porque hay costumbres que están en el sistema. Bueno, hoy nosotros en algún momento determinado le dijimos a nuestra hija: tú no vas a celebrar carnaval. Y este año que se celebra la idolatría en Maracaibo, tú no, la tarea, y me satisfizo mucho la respuesta de unos padres que le dijeron a la maestra: nosotros tenemos otra fe. Eso es identidad. Eso es identidad. Pero el sistema te va a bordear. Y Oseas dijo: vuestra falta de visión, de conocimiento, la ignorancia los ha llevado al hundimiento. Y hoy necesitamos, le voy a decir algo y lo he dicho a gente que tiene cierto liderazgo. Si la sociedad venezolana no se inclina a Dios, podrán cambiar todos los líderes y buscarán un Mesías y alguien que los tiranice. Pero es tarea de la iglesia, no es tarea del gobierno, es tarea de usted, mía como pastor, y llevarlo a usted al propósito de Dios. Pero si usted se mantiene en su comodidad y se queda en su casa, como a veces pasa, y no viene a recibir palabra y no da fruto, dice Juan 15, no lo digo yo, dice que Él nos limpia para que demos más fruto. Pero el que no tiene fruto lo desecha. Y usted se va a convertir en una especie de iglesia de la Odisea, tibio, y que en algún momento usted no va a saber qué hacer. En un momento determinado, tomar
llevando a criticar todo. Lo voy a llevar a la imagen de Esdras. Esdras escudriñaba la palabra de Dios todos los días. Es la imagen de una gallina que va escarbando para comer de allí que encuentra. Usted tiene que hacer que la palabra de Dios la abrace, como dice Proverbios 4. Y dice la palabra de Dios, ella te engrandecerá. Y te lo voy a leer. Amén. Te voy a leer todo lo que dice Proverbios capítulo 4. Oí, hijo, la instrucción de un padre, y está atento para adquirir entendimiento, porque os doy buena doctrina. No abandonéis mis enseñanzas, porque yo fui hijo predilecto de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre toda posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará. Dará a tu cabeza una guinalda de gracia y te entregará una corona de gloria. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Amén. Lo que no puedas tener una buena dieta, es necesario que lo hagas. Pero la honra a Dios te convierte en una generación de honra. Y esa honra a Dios hace que se añadan años a tu vida. Hoy cuando vemos que aún jóvenes se están muriendo a edad temprana. Pero hay algo clave en esto. Voy a seguir leyendo. Hay algo clave en esto. Cuando partas de esta tierra, que nos toca a cada uno de nosotros aquí, si el arrebatamiento no ha venido, no se ha efectuado, que yo creo que sí, una cosa vas a pensar, y te lo voy a decir de una vez. ¿Cómo estuve yo? Y vas a pensar con el propósito de Dios. Cumplí propósito de Dios. Cuando estuvimos en el universitario nos encontramos con un pastor, que íbamos saliendo una de las noches, ir a visitar una sobrina. Toda una vida por delante. Y nos decía el pastor, no, ya ella sabe, de 28 años. Yo le pregunto a usted, porque usted y yo somos llamados a tener fruto de manera continua y permanente. Fruto de carácter, fruto que la gente quiera comer, oración, fruto en relación a lo que debo tener, porque lo primero que se le entregó a usted antes de un ministerio, antes de las 5 oficinas, evangelista, profeta, pastor, Dios nos entregó a todos nosotros de manera igual el ministerio de la reconciliación, es decir, traer una generación a los pies de Cristo. ¿Okay? Ese es el primer ministerio, el ministerio de la reconciliación. Es decir, que todos empezamos con un ministerio, el de la reconciliación. Y yo he amado toda la vida el ser evangelista, porque el ministerio de la reconciliación no es otra cosa que tener amor por las almas, que traer almas a los pies de Cristo. ¿Okay? Y ese es uno de los frutos que debo tener. ¿Cuántos creyentes? Yo le pregunto a usted, y eso es propósito de Dios, ¿cuántos creyentes usted le va a entregar al final de este año, 2025? ¿O va a pasar raso como el 2024? Es una pregunta que yo se la hago a usted y que se la haga a usted. Hágasela a usted. ¿Cuántos creyentes? Porque esa es parte de mi adoración a Dios. Y es parte de la asignación que cada uno de nosotros tenemos.
No que la gente no se quiera arrepentir. La gente está dura, no, el que está duro eres tú. El duro es usted, no la gente. Porque Jesús iba, caminaba en las aldeas, predicando el Evangelio. Jesús no se quedaba en una zona. Y yo decidí esta semana, con el grupo, nos salimos de 14 de noviembre de todo esto y nos vamos a otra zona, porque ya es tiempo. Por lo menos lo he sentido así en mi espíritu. Y yo espero que usted me acompañe. Y usted, aunque no salga con nosotros, usted en su adoración, aquí está este nuevo creyente. Amén. Y el nuevo creyente que usted vea en esta casa, abrácelo, dígale bienvenido, bríndele una sonrisa, escriba su nombre para que usted ore por él todos los días y dígale, voy a orar por ti todos los días. Me satisface que estés en los pies de Cristo. Los visitantes, los que están llegando de nuevo, todos. Porque una cosa nos debe distinguir en esa identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Hay pocos amenes. Se están muy callados. O estoy siendo muy duro y yo creo que me van a caer la piedra aquí en el. Es muy importante la palabra. Amén, ok, amén. Sí, entiendo. Son cosas mías por echar broma y por despertarlos también. Pero necesitamos eso. ¿Y por qué? Porque la palabra es una bendición en nuestra vida. Y Salomón entiende algo que después se desligó completo. Y debo reconocer que Salomón fue uno de los peores reyes de Israel. Sí. Porque hay algo que yo necesito entender y ver en la perspectiva de Dios y en los lentes de Dios. Es que Dios escribe lo bueno y lo malo de todo lo que hicieron. ¿Sabía eso? Aquí está, Dios escribe lo bueno y lo malo. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, el que tenía pantalones, agarró al muchacho, lo fue a ofrecer allá y lo iba a matar, ¿no? Se tenía una fe, una convicción única, pero llegó a un acuerdo, se le vino una excelente idea de él y Sara. Bueno, ahí está la sierva, pues Agar. Y tomemos una costumbre, llégate a ella y ahí tenemos descendencia. Porque a veces la impaciencia y nuestra manera de hacer las cosas, creemos que vamos a traer el cumplimiento de una palabra. Pasó con Abraham, pasó con David. David tenía el corazón conforme al de Dios. Lo que no hacía David no lo hacía nadie. Y fue uno, y a veces colocamos a David como rey, como ejemplo, ¿no? Como modelo. Pero provocó un asesinato, un homicidio. ¿Okay? Y dice la Escritura, y David fue perfecto en los caminos de Dios, menos con respecto a Urías. Usted va a tener aquí lo que es la expresión tanto buena como malo del hombre que Dios escogió. Todos sin excepción. Es decir, que Dios escribe lo real, la verdad. ¿Okay? Nosotros a veces inclinamos y ponemos ciertos modelos, y no está mal, pero necesitamos entender que las dos cosas están escritas allí, como Dios las plasmó en esta palabra de Dios. Es así. Pero Salomón entiende y tiene un entendimiento mucho más allá. Recibe del Padre, y lo que recibe del Padre lo escribe para los demás descendientes
descendiente, la demás generación. Porque Él está escribiendo para su generación. Porque ahí está hablando de un sacerdocio, del poder de la paternidad. Y de la paternidad que tenemos todos aquí. Porque la mayoría, los que no están casados, se van a casar y van a tener descendencia. Uno solo amén. Parece que no tenemos nada de la paternidad. Y hoy cuando nadie, oído esto, cuando nadie, los muchachos hoy no quieren casarse. No quieren. Mire, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, dice Jesús, ¿verdad? Los islámicos tienen toda Europa invadida porque ellos tomaron una decisión hace 20 años, 30 años atrás, tener 4 o 5 hijos y mudarse hacia Europa. Y tienen toda Europa, toda la Europa que usted ve allá, en todo eso. Bueno, España da incentivos para que los extranjeros lleguen allá, trabajen, lleven a sus hijos. Porque ya la generación es una generación muy anciana, que no, muchos de ellos dejaron poca descendencia, 1 o 2. Pero los islámicos sí entendieron lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 18 al 20, multiplicado, fructificado. Y esto se va a explicar en la escuela del Padre de las próximas semanas. Yo le invito, motívese para venir y motive a otros amigos para venir. Porque yo le voy a decir algo, para honra y gloria de Dios, esto no se ve en muchas iglesias, escuela de padres, escuela de familia no se ve, usted no la va a conseguir en otra iglesia. Olvídese de eso. 3, 4 en la ciudad, 5 más tardar. Porque la mayoría, y lamentablemente es así, la mayoría es un servicio, un culto de entretenimiento y a veces hasta un show. Yo nunca me inscribí ahí, nunca me inscribí ahí. Porque entendí la dimensión de la responsabilidad de llevar a una generación al propósito de Dios. Amén. Bueno, por tener 500, 700 personas, son show. Yo ahí, así tenga 10, que entiendan su asignación, yo camino con los 10. Amén. No me interesan multitudes. Dios no es un Dios de masa. Dios no piensa en masa, porque eso es la ideología. Piensa de masa. Dios piensa en individuos, en generaciones y en naciones. Amén. Yo tengo que pensar como Dios piensa. Y Salomón, como hebreo, pensaba así. Su cosmovisión hebrea era esa. Y el conocimiento práctico de Dios, el conocimiento griego, era el de tener conocimiento, mucho conocimiento. Era el pensamiento griego. Ese no era el pensamiento hebreo, judeo-cristiano. El pensamiento judeo-cristiano es tener conocimiento para una sabiduría práctica. Porque en el pensamiento griego era mucho conocimiento. Y usted ve en el sistema educativo actual, eso es pum, pum, pum. Yo no sé cómo un niño recibe tanta información. Puede tener la capacidad de recibir tanta información. Mire, yo en derecho me volvía loco. ¿Cómo puedo capturar todo esto? Había un profesor que, ahí rapidito, él tenía una yaca con esos luces brillantes. Papá de un amigo, porque el hijo es muy amigo, profesor, que tiene como 15 títulos, yo no sé. Yo le dije, vos no tenés hijos, vos no te casaste, no tuviste tiempo para eso. Es el que diseñó todo el currículo de la urbe y de la Rafael Urdaneta. Pero yo conocí al papá que fue el profesor en temas completos. Tema 1, y era, usted veía, era el programa de derecho. Yo no puedo aprenderme esto de memoria. De hecho, me la dejé raspar. Como yo voy a por eso después ya no me da tiempo. Que esa no es el diseño de Dios. No es
Aparte que es un deseo. Miren, le voy a decir algo, tomen esta perla. Hoy en América Latina se está, por iniciativa de la iglesia, porque la educación, y para el hebreo, la educación empieza en el hogar, en la casa. La educación no es del Estado. Y hay universidades, las mejores universidades de Estados Unidos, cuando un muchacho llega que ha estudiado primaria, secundaria, por lo menos, en la casa, se llama culture, educación en casa. Yo tengo amigos que tienen sus hijos, están conectados con una escuela paraguas, que a través le dan todo el programa, ellos lo adecúan, ellos mismos enseñan geografía, historia. Eso lleva tiempo y eso es un compromiso. Pero cuando esos muchachos en las mejores universidades de Estados Unidos reciben este culture, escuela de casa, pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hijo que vamos a pensar que, bueno, no lo educaste en la cosmovisión bíblica, aunque estudió en el sistema del colegio, del liceo, tú le estás enseñando carácter, y en la Biblia el carácter es más importante que la información que le des, porque tu responsabilidad, levanta la mano, di conmigo, mi responsabilidad es que mis hijos tengan carácter más que información. Si ya tus hijos son adolescentes, tienen su identidad ya o son ya jóvenes, bueno, conociste a Cristo tardíamente en este tiempo. Conociste, pero ahora tu responsabilidad es doblar rodillas por ellos, para que a través de tu oración, de tu palabra, germine en el corazón y ellos puedan entender esto que yo te estoy hablando en esta mañana. ¿Okay? Por eso, el Salmo 127 dice el 3a, la primera parte, los hijos son herencias del Señor. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y en nuestra cultura, muchas veces los hijos, estos son hijos míos, son míos, y yo los manipulo, porque el problema del matriarcado es que llevan a los hijos a una dependencia de ellos, de los padres, porque no vaya a ser que este se vaya, me deje sola, pero la garantía es que ellos van a permanecer conmigo. ¿Okay? Esa es una idea cultural que no está acorde con el diseño de Dios. Por eso, en el diseño de Dios, la sabiduría de Dios apunta a conocer la verdad, practicarla, porque es una sabiduría práctica. Es una sabiduría práctica. En la cosmovisión bíblica, los padres intervienen en la enseñanza y la instrucción y crianza de sus hijos. Sacerdocio es porque los dos tienen la misma responsabilidad, aun cuando la madre es más influyente, porque la madre pasa más tiempo con ellos. La madre se comunica más con ellos, pasa más tiempo con ellos. ¿Qué le estoy diciendo a usted con esto? Cuando yo le muestro la imagen que tiene David, de que los hijos son como saetas en un arco, flechas en un arco. Escucha esto, y los que no se han casado. Esa imagen me habla a mí de que en tus manos está lo distante y lo largo que
dirección y que dependen de usted, dependen de mí. ¿Me está entendiendo en esta mañana? ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué es lo que garantiza que ellos vayan en la dirección de Dios y que ellos tengan una influencia de largo alcance? ¿Quién nos va a lanzar? Tú. Nos va a lanzar usted. Es decir, que tú creas destino en tus hijos. Le voy a dar dos ejemplos históricos. Uno lo conoce usted. Jorge Washington fue criado en un hogar. Jorge Washington. Y le digo Jorge Washington porque Jorge Washington, que fue uno de los primeros padres de Estados Unidos, toda la generación que levantó a Estados Unidos en la primera generación, Jorge Washington, John Adams, James Madison, eran teólogos, eran criados en hogares que les dieron cosmovisión bíblica. Luego Lincoln. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Y me impresiona la vida de Jorge, porque una biografía de Jorge Washington decía que cuando él se quitaba la camisa que tenía, le veían huecos de bala. Es decir, que Dios lo protegió en la guerra civil. La guerra civil, las revoluciones que se dieron en Inglaterra en 1688, producto de los reformadores, y en 1776, no fueron revoluciones como hoy conocemos nosotros revoluciones, no fueron revueltas, fueron transformaciones de una generación que implantó el modelo bíblico en esa nación. ¿Okay? ¿Qué te estoy diciendo con eso? ¿Qué tiene la madre? Póngase aquí. ¿Qué tiene en tu vientre? Libertadores. Dios quiere que nazcan de ti libertadores. Libertadores. Amén. Y Jorge Washington, cuando querían levantarlo como monarca, dijo: nadie. Le citó Isaías 33. Jehová es legislador, Jehová es rey, Jehová es juez. Yo no voy a ser monarca de ustedes. Porque cuando hay en el corazón, entiendo mi propósito y entiendo que soy un mayordomo, entiendo el diseño de Dios, mi actuación va a ser conforme al diseño de Dios. Y mi actuación va a ser glorificar y poner en alto el nombre de Jesús. Tu responsabilidad en tu casa, en tu hogar, donde aún laboras todos los días, es colocar el nombre de Jesús bien en alto. Amén. Por eso dice David que los hijos son herencias del Señor. Y empieza a él a hablar toda la instrucción de Dios en este capítulo. Dice el 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu conexión con tus hijos tiene que partir de corazón a corazón. Tienes que ganarte su corazón. No puedes imponer todas las cosas. Tienes que entender que como mentor, el poder de tu paternidad los va a llevar a un destino de Dios. Y aparte del destino de Dios, cuando ellos trazan su camino de acuerdo a la palabra de Dios y entienden el propósito de Dios, y porque ellos necesitan pasar por tu experiencia, nacer de nuevo y ser discipulado. Di conmigo: yo tengo la responsabilidad de discipular a mis hijos. Lo estás convirtiendo como saetas en un arco que no va, que los límites para ellos alcanzar sus sueños no van a, su visión va a ser de largo alcance. Porque aquí me conecta
La ley de Dios, las instrucciones de Dios es la plomada que usted tiene de manera personal. ¿Y qué dijimos que era una plomada? ¿Se acuerda? Un nivel, ¿verdad? El nivel de construcción del albañil, el nivel. Lo coloca en la pared para ver si la pared, esto que se construyó, está recta, está nivelada. Para tu vida, la palabra es la plomada, es la que te lleva a entender si lo que estás trazando en la vida, en tus relaciones, en tu relación con Dios, en tus decisiones y en tu relación con los demás, tiene el nivel correcto de Dios. Mire, cuando no hay plomada, cuando una generación no tiene plomada, le voy a decir lo que pasa. Y está en la Biblia. Y aquí termino esta parte. Solamente les di la parte de introducción. Pues ahí la cena del Señor que la vamos a celebrar en esta mañana. Me quedan 15 minutos. Cuando no hay plomada, ¿qué pasa cuando no hay plomada? ¿Qué pasa cuando una generación no tiene plomada? Fíjense la plomada que había en la Reforma con Lutero. La palabra de Dios como norma de vida. La gracia de Dios, Jesucristo, 5 solas. Sola gracia, sola fe, solo Jesucristo. Las dos no me acuerdo ahorita. Se la voy a decir completo el miércoles. Ellos generacionalmente establecieron una plomada generacional. Hubo progreso, hubo desarrollo económico, social, hubo prosperidad. Cuando no hay plomada, una nación cae en dos cosas. Cuando no hay punto de referencia, no hay una ley superior donde ver, porque la palabra de Dios es una ley superior que el europeo de los Países Bajos veía en la economía, en la educación, en la estructura del Estado, en todo. Era la plomada. Fíjense a tal punto que en Suiza el Tribunal Supremo, los jueces, ellos subían una escalera y estaba allí la Biblia, el símbolo de justicia, que lo proyecta con la espada y la Biblia de otro lado. No es el símbolo griego de una mujer que tiene los ojos tapados, no. La justicia de Dios no tiene los ojos tapados. Ellos llegaban, todos los jueces, magistrados iban, oraban ante el símbolo de la Biblia. Y necesitamos, yo estoy en una convicción y sueño con ver a esta nación rendirse ante la plomada de Dios. Yo estoy creyendo que proféticamente se ha dicho en esta nación y estamos cada día muy cerca, en medio de todo lo que pudiéramos estar viendo, porque andamos por fe y no por vista. Amén. Y esa plomada trajo progreso, desarrollo. Pero cuando hay ausencia de plomada, hay algo que se llama anomia en griego, ausencia de ley. Cuando la iglesia cuando usted no hace su trabajo, y usted abdica, usted renuncia a su responsabilidad generacional, usted está creando dos cosas: anarquía por ausencia de ley, y la anarquía trae a la tiranía. Una lleva a la otra. Cuando la iglesia no discipula a una nación, cuando los hijos de Dios no cumplen su responsabilidad, está aportando todos los ingredientes para que una generación vaya a la pobreza, a la miseria y sean llevados como borregos por un dictador. Hasta ahí se lo dejo en esta mañana.
versículo porque Salomón empieza a hablar del poder de la paternidad, de la instrucción. Ella te abrazará, la plomada te engrandecerá. No existe expansión en tu vida personal, en tu vida de negocio, si no hay una expansión de la palabra aquí en tu mente, en tu vida, en tu fibra, en tu ADN, en tu ser interior. Y el ser interior, el único que lo toca y que lo puede tocar es Dios. Tú lo puedes instruir, tú lo puedes dar. David se lo había sembrado en el corazón de Salomón. Porque él dice, mi padre me enseñaba, mi madre me trataba con delicadeza. Ahí lo dice, ¿verdad? Porque Salomón era una especie de su ramo, de malcriado, él lo dice allí. Pero Salomón llegó a ser el rey y el que recibió, aunque en el diseño de Dios no era una monarquía. Eso se lo voy a explicar en la escuela que le voy a dar este año. Dos o tres escuelas. La escuela de padres, escuela de matrimonio, escuela de mayordomía, de administración y escuela de gobierno. Le voy a dar este año y yo espero que todos vengan a anotar con su cuaderno y voy a traer unos invitados, amigos, e interactuamos en varias iglesias en estos temas. Y yo quiero empezar con la escuela de padres, porque de nosotros, de la iglesia, y aunque seamos pocos, pero bien claro, con la plomada en la mano, nosotros podamos afectar esta generación. Yo no puedo pasar raso y llegar al final de mis años, y aún al final de mis años pensando, ¿qué hice por el reino de qué hice? Porque así lo dice la palabra del siervo, y ¿qué le dice? Siervo inútil. Seamos siervos inútiles. Ahora, ¿por qué en lo que hice fui siervo inútil? Bueno, porque hice lo que me correspondía hacer, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy un punto crucial. Usted es un soldado de Cristo en este tiempo. Ahora, ¿qué necesito guardar sobre todo?